Ok, bueno, como les venía diciendo, entonces vamos a ver lo que son enfermedades crónicas en el adulto mayor y las peculiaridades que tienen estas, dados los cambios asociados al envejecimiento y también la fisiopatología o fisiología del envejecimiento que lo vieron anteriormente, como esta también puede intervenir en estas enfermedades, ¿no? En el caso de la diabetes, un cuarto de la población mayor de 65 años tiene diabetes mellitus y la mitad de los adultos mayores tendrían prediabetes. Así como hemos enfocado o hemos visto la BGI cómo se realiza, igual el adulto mayor con diabetes tiene que enfocarse de la misma manera, ¿no? Utilizando la valoración geriátrica integral. Por lo tanto, vamos a tener una esfera médica, funcional, psicológica, social, además de las otras que podrían aparecer como nutricional, que es importante en este caso, sobrecarga del cuidador o algunas otras que comentamos en las clases pasadas. Y una vez que hemos evaluado todas estas esferas, es que en el paciente adulto mayor con diabetes vamos a poder buscar qué objetivos terapéuticos vamos a querer para este paciente, ¿no? Individualizando justamente las características que tenga y evaluando problemas de la manera que hemos mencionado, pero justamente hallando más problemas a través de este tipo de evaluación como es la BGI. Bueno, esta es la mortalidad global, el porcentaje total de muertes de todas las edades que publica la OMS en el 2018. En esta vemos que a primera mano las enfermedades cardiovasculares siguen siendo las que predominan, estamos hablando más que todo de enfermedades crónicas, ¿no? Y como vemos, un 3% de los pacientes o de las personas adultas mayores estarían o tendrían esta enfermedad, ¿no? Ya eso era a nivel mundial. En el caso de Perú, con la población estimada en ese momento de 31 millones de habitantes, nuevamente no se diferencia mucho de lo anterior. Las enfermedades cardiovasculares siguen predominando, el cáncer en segundo lugar, enfermedades respiratorias crónicas como EPI, EPOC, y la diabetes en un 4% no diferente de los números que mostraban a nivel mundial, como les decía, ¿no? Bueno, sabemos que en el adulto mayor es la diabetes tipo 2, la forma clínica más frecuente. La tipo 1 siempre se asocia con mayor frecuencia en niños. Las causas se consideran una predisposición genética importante, la mayor prevalencia de obesidad que puede aparecer en este grupo etario también sería una causa bastante importante, la disminución de la actividad física que se da con el envejecimiento, tanto porque el estilo de vida cambia, así como por enfermedades crónicas como la misma artrosis que vamos a ver luego, que pueden limitar la actividad física. También se consideran que tratamientos farmacológicos pueden interferir o alterar el metabolismo normal de los carbohidratos, por ejemplo, el uso de corticoides, en el caso de artritis reumatoide, por ejemplo, o otras enfermedades autoinmunes, diuréticos tiacídicos, VIH, que también puede utilizar medicamentos que hagan que el metabolismo de los carbohidratos sea distinto, antipsicóticos atípicos, también se consideran dentro de este grupo. Además, la secreción inadecuada de insulina en relación a las necesidades metabólicas que tenga la persona también sería una causa, y el aumento de la resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, que eso sí se da como parte del envejecimiento. Perdón. Entonces, lo que se va a dar, como ya sabemos, en lo que es diabetes e hiperglicemia, es que hay una secreción de insulina que no está no adecuada. Asimismo, los requerimientos metabólicos no van a tener una secreción adecuada de esta sustancia, y además se va a dar una resistencia de la acción periférica de esta hormona, generando pues la enfermedad. El diagnóstico: comúnmente en el adulto mayor es menos frecuente que se den los síntomas clásicos que conocemos, aumento de la sed, además porque sabemos que el centro regulador de la sed la sensación de sed está disminuida en los adultos mayores, entonces puede ser que no haya aumento de sed, ni lo que conocemos como poliaquiuria, polifagia, ¿no? O baja de peso. Entonces, comúnmente el diagnóstico es algo casual que se da mientras se investiga por alguna otra enfermedad o como parte de un chequeo médico. Como parte de enfermedades intercurrentes puede ser por infecciones, SBs, infartos cardíacos, etc.
Y de manera menos frecuente, como les decía, pues van a haber los síntomas típicos que ya hemos mencionado, ¿no? Polidipsia, poliuria, pérdida de peso o incluso ganancia de peso. Los criterios diagnósticos, bueno, los estos son los mismos para todos, no varían en el caso del adulto mayor, ¿no? La glucosa en ayunas mayor de 126, eh, la glucosa después de 2 horas de ingesta de alimentos mayor de 200, o el test de tolerancia a la glucosa igual mayor de 200, la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, o una glucosa al azar junto con síntomas ya clásicos, la glucosa mayor de 200 pueden ser los puntos que nos van a dar el diagnóstico. Entonces, esto no varía, se da igual en el caso de los adultos mayores. Para definir prediabetes sucede lo mismo, ¿no? Los valores en ayunas entre 100 y 125 o 2 horas después de la ingesta del preparado de glucosa entre 140 y 199 o una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. ¿Cuáles son las bases para el manejo? Es donde ya un poco varía, ya conociendo lo que hemos mencionado de la BGI. La historia clínica convencional acá no va a ser suficiente porque hay que indagar acerca de el conocimiento que pueda tener el paciente sobre su enfermedad, sus hábitos y su entorno familiar y social. Lo que hay que recordar es que en algunos casos el paciente no va a poder hacerse cargo de su medicación y por eso es importante indagar tanto en la esfera social, quién lo puede ayudar, quién le prepara los alimentos, dónde está comiendo, que son puntos importantes. Muchas veces ellos mismos no se preparan sus alimentos y también los medicamentos que ingieren, ¿no? Antes del manejo es importante considerar la expectativa de vida que tenga el paciente, evaluar su estado funcional, reconocer la presencia de manifestaciones tardías y estimar su magnitud, y evaluar la complejidad del tratamiento vigente y del que se propone para estimar su viabilidad y las posibilidades reales de adhesión y financiación. Y este último punto es lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué tan posible va a ser que cumpla con el tratamiento? Por ejemplo, si le vamos a dejar insulina, si es capaz de maniobrar una jeringa, de calcular la dosis, de aplicársela, si cognitivamente se encuentra bien para eso, si puede comprar medicaciones ahora que hay tanta variedad de medicamentos, incluso algunos con indicaciones para pacientes renales, cardíacos o con riesgo cardiovascular, sin embargo que pueden ser costosos. Y la adhesión al tratamiento, pues siempre en cualquier rango de edad es un punto importante a considerar. Otros puntos serían estimar el grado de compromiso del paciente y de la familia. Eh, en la mayoría de enfermedades del adulto mayor, sobre todo cuando es más dependiente incluso, la participación de la familia es importante. El que pueda acceder a servicios de apoyo para que tenga una vigilancia adecuada, en las postas o con médicos de familia o médicos o enfermeras a domicilio, la evaluación de los fármacos que consume, y eso para ver interacciones, polifarmacia, riesgo de hipoglicemia, por ejemplo, o investigar la presencia de microalbuminuria para evaluar nefropatía por lo menos una vez al año. Estas son las recomendaciones de seguimiento, lo que se debería hacer en cada consulta una vez que ya se ha encontrado a un paciente con diabetes. Evaluar pues el estado general y la sensación de subjetiva de bienestar, qué tan autónomo está, y para eso seguramente tendremos que aplicar algunas pruebas de funcionalidad, tal vez test de marcha o un SPPB. La calidad de autovigilancia y autocuidado, el peso corporal, la presión, que siempre la hipertensión es una enfermedad muy asociada al mal metabolismo de carbohidratos. Igual valorar los cambios ortostáticos que puedan haber, considerando que si es que se dan los casos de hipotensión ortostática, una caída pues en un adulto mayor sí puede traer consecuencias graves como fracturas sobre todo de cadera o hematoma subdural. Examen de pies, hay que ver el estado, los pulsos, la sensación táctil, termoalgesia, presencia de heridas, si es que se los están cuidando o no. Bueno, la glicemia o el monitoreo que se haga en domicilio, las intervenciones terapéuticas, reevaluarlas para ver cómo, si es que el tratamiento que está recibiendo es el adecuado o hay que aumentarlo. Cada 6 meses se debería hacer la hemoglobina glicosilada como un control para ver cómo se ha manejado. Recordemos que este examen nos va a indicar
el promedio de glicemias en ayunas del paciente por lo menos los últimos 3 meses, y cada 12 meses sí se tendría que evaluar el estado cognitivo. La demencia, sobre todo de tipo vascular, está muy asociada a diabetes, cómo se encuentran los órganos de los sentidos, sobre todo la visión por el tema de la retinopatía diabética, la función renal, los lípidos plasmáticos y, bueno, la BGI, que podría incluso englobar o varios de los puntos que ya hemos estado conversando, ¿no? Entonces, por lo menos una BGI anual debería tener el paciente adulto mayor con diabetes. Objetivos principales del tratamiento es prevenir siempre las complicaciones que ya conocemos, ¿no? Las vasculares, macro o micro, el deterioro funcional, que es algo que siempre buscamos prevenir. Y recordemos que envejecimiento saludable es la posibilidad de mantenernos con nuestra capacidad funcional el mayor tiempo posible, y las hipoglicemias, que siempre son riesgosas y que nos pueden llevar a una muerte súbita incluso. ¿Cuáles son las causas de deterioro funcional en el adulto mayor con diabetes? Sobre todo los problemas crónicos que genera la enfermedad arterial periférica, los problemas cardiovasculares o enfermedad cerebrovascular, neuropatía, retinopatía, el deterioro cognitivo, depresión, que siempre es un estado asociado a enfermedades crónicas, el dolor sobre todo la neuropatía diabética, y la incontinencia urinaria. Entonces, los objetivos, como ya hemos mencionado, son mantener la situación funcional, mantener el estado cognitivo adecuado, controlar el resto de comorbilidades como hipertensión o enfermedad renal, y asegurar una expectativa de vida adecuada para la persona. Ahora, cuanto a los objetivos de tratamiento, esto sí es algo distinto a lo que se espera en un paciente joven, ¿no? Acá, para buscar cuál es el objetivo de la glucosa en el adulto mayor o de la hemoglobina glicosilada, va a depender mucho el estado funcional y mental en el que se encuentra. Es así como vemos a la izquierda las características que va a tener el paciente, y a partir de esas características, que las divide en 3, vamos a ver diferentes objetivos en hemoglobina glicosilada, en glucosa en ayunas o en glucosa antes de acostarse, en presión y en lípidos. Entonces, tenemos en el primer recuadro acá en la mano izquierda, el paciente saludable. Es aquel que tiene pocas enfermedades crónicas coexistentes, su estado cognitivo está intacto y su estado funcional también. Entonces, se diría prácticamente que es un paciente independiente. En ese paciente, en donde su expectativa de vida se espera que sea larga, es razonable esperar que su hemoglobina glicosilada se mantenga entre 7 y 7.5, su glucosa en ayunas entre 80 y 130, la glucosa antes de acostarse entre 80 y 180, la presión arterial debería estar controlada menor de 140/90, y en el caso del manejo de lípidos sí se considera el uso de estatinas, al menos que esté contraindicado o no sea bien tolerado por el paciente. El segundo grupo de pacientes sería un paciente intermedio, complejo, intermedio. Podría tener algunas enfermedades crónicas que coexisten, o ser dependiente para 2 actividades instrumentales de vida diaria, o tener un deterioro cognitivo moderado. En este caso, ya la expectativa de vida de este paciente sería menor. El riesgo de hipoglicemia es mucho mayor y tiene, por lo tanto, vulnerabilidad y riesgo para caerse. Dado que este riesgo de hipoglicemia en el paciente es mayor, ya los objetivos en cuanto a la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada también ya no son tan estrictos. En este paciente, si tiene menos de 8 de hemoglobina glicosilada, se le considera normal. La glucosa en ayunas se espera que esté entre 90 y 150. Llevarlo por valores por debajo de 90 genera un riesgo en este tipo de pacientes para cuadros de hipoglicemia, más aún si tienen un poco de deterioro cognitivo. Muchas veces la hipoglicemia se puede confundir con que el paciente está desorientado o con tendencia un poco más al sueño como parte normal de su cuadro demencial, ¿no? O por alguna patología crónica que tiene, y eso es lo que genera el riesgo. La glucosa antes de acostarse sería entre 100 y 180, y la presión arterial menor de 140/90. Nuevamente acá las estatinas estarían indicadas, salvo que exista una contraindicación o no sean bien toleradas.
Bueno, dentro de las contraindicaciones, ¿cuáles serían? Que alergias, obviamente, o no toleradas serían ya efectos adversos. Las estatinas se asocian mucho a mialgias, a rhabdomiolisis o problemas y que pueden generar problemas renales y en casos muy extremos, ¿no? Pero las mialgias sí es algo un poco más frecuente en el adulto mayor. Y bueno, en el tercer grupo ya tenemos el paciente que es muy complejo, con un pobre estado de salud, que tiene enfermedades crónicas en estadio terminal o con un deterioro cognitivo de moderado a severo o que es dependiente para 2 o más actividades de vida diaria. Ya se espera que la expectativa de vida de este paciente sea pobre, ¿no? Por lo tanto, el beneficio de que se tenga una glucosa súper controlada ya no tendría beneficio porque sabemos que de lo que nos previene el control del azúcar es justamente del, de las complicaciones que da a largo plazo la diabetes, ¿no? Como los problemas macro, microvasculares que se pueden presentar después de 5 o 10 años de enfermedad de mal control. Y este paciente, si tiene una expectativa de vida pobre, pues no va a ver esos beneficios, entonces no tendría sentido tenerle la glucosa mucho más controlada o estricta, sobre todo sabiendo que eso le puede generar riesgo de hipoglicemia. Este paciente muy complejo, por ejemplo, podría estar postrado, pasar el mayor tiempo dormido, con los ojos cerrados, y evaluar en ese tipo de paciente una hipoglicemia puede ser muy difícil para la familia, imperceptible, podría pasarse por alto, ¿no? Entonces acá los valores de glucosa en ayunas serían entre 100 y 180. La hemoglobina glicosilada, se dice que habría que evitar tomarla en todo caso. Ya la decisión sería por parte del médico. La glucosa antes de acostarse entre 110 y 200. Ya los controles de presión igual solo se iniciaría tratamiento si es que estos están por encima de 150-90, ¿no? O el objetivo ya es mantenerlo por debajo de eso. Vemos que también ese valor cambia en comparación de los dos grupos anteriores. Y en el caso de los lípidos, también los lípidos son para prevención primaria, por lo tanto van a generar una protección también a largo plazo. En este caso, si el paciente tiene una pobre expectativa de vida, también se considera que no habría beneficio con iniciar el uso de estatinas, ¿no? Entonces, este cuadro sí es importante para reconocer que los objetivos son distintos a los objetivos que nosotros ya conocíamos bueno, cuando habrán llevado el curso de medicina interna y habrán tocado el tema de diabetes, y los objetivos están enfocados en la funcionalidad y en el estado cognitivo del paciente. Y si yo quiero entonces enfocar mi objetivo del paciente, voy a tener que hacerle una BGI previa porque voy a tener que conocer cuál es su funcionalidad y cuál es su estado cognitivo, ¿no? Y esto es sacado del Diabetes Care de este año. Bueno, ya este tipo realmente de división ya lleva varios años, pero se mantiene igual. Solo para que vean que ellos, esta guía, ¿no? Que no es de geriatría, ya considera también la BGI como una herramienta importante para poder manejar al adulto mayor con esta patología. A ver, vamos a esperar que pase la diapositiva. Entonces, en el momento que tengamos el examen, probablemente se les ponga pues el caso de un adulto mayor. Se le van a dar las características que tiene, resultados de pruebas, parte de la BGI, para que ustedes puedan decidir si es que el tratamiento o los objetivos a los que se está llegando con el paciente corresponden o no, según el cuadro que hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, nuevamente estas son las secuelas que ya las conocen, las complicaciones que puede tener la diabetes, sobre todo a largo plazo. Lo diferente a lo que ya hemos visto sería tal vez acá en la parte funcional, que va a generar deterioro funcional si es que no se trata a tiempo. Este deterioro funcional definitivamente va a llevar al mayor consumo de recursos, porque van a ser pacientes que reingresan mucho, que se hospitalizan, por ejemplo, que se amputan, que requieren diálisis, etcétera. Sobrecarga del cuidador por el deterioro funcional también y el deterioro de la calidad de vida. Ahora vamos a ver un poco del tratamiento. Igual el enfoque o los medicamentos que tenemos o que conocemos los vamos a mencionar, pero vamos a ver cuáles serían
mejor tolerados por los adultos mayores, ¿no? Siempre parte del tratamiento, lo primero es la modificación de los estilos de vida, sobre todo si es una persona sedentaria con mala nutrición, ¿no? Entonces, dieta y ejercicio, si no se logran las metas, se planteará entonces el uso de medicación. La dieta tiene que tener una adecuada ingesta proteica y evitar dietas excesivamente hipocalóricas. Y en el caso del ejercicio, sí, lo que se ha visto en general, para mantener funcionalidad, capacidad intrínseca, y en este caso en el paciente diabético igual, el ejercicio multicomponente es el que da mejores resultados en este tipo de pacientes. Estos implican actividad aeróbica, de resistencia, flexibilidad, balance. Bueno, como primera alternativa de tratamiento tenemos la metformina. Igual como sucede en los pacientes más jóvenes, es el agente de primera línea. Es una molécula antigua, bien conocida, y por lo tanto se conocen bien sus efectos colaterales y también los beneficios. Y por la antigüedad que tiene, pues es bastante accesible en un tema de costos. Sabemos que disminuye la resistencia de insulina a nivel hepático, potenciando la acción periférica de la insulina y reduciendo la absorción intestinal. Podría tener cierto efecto anoréxico, por lo tanto, en los que tengan sobrepeso o obesidad podría ayudarnos a que bajen de peso. Lo más importante de esta molécula para el adulto mayor es que no suele producir hipoglicemias, y creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos con el medicamento, si es que es bien tolerado. El efecto adverso sería la acidosis láctica, que no es algo muy frecuente. Yo hasta ahorita no he visto, la verdad, un paciente que haya presentado este tipo de efecto adverso. Sin embargo, sí, más frecuentes son lo que son náuseas, diarreas, intolerancia digestiva, y el déficit de B12, que también es bastante frecuente en el diabético que utiliza metformina. Las contraindicaciones para su uso serían la insuficiencia cardíaca, si está en una etapa aguda, la insuficiencia renal. Vamos a ver en qué valores. Bueno, ahí hay un adelanto, una creatinina mayor de 1.4 contraindicaría su uso, una depuración por debajo de 30, si es que la persona es alcohólica o tiene una hepatopatía presente. Y si es que se va a operar, pues como sabemos, siempre es preferible utilizar insulinas si es que es necesario el manejo de la glucosa y evitar estos medicamentos, ¿no? Si voy a usarlo, el paciente debe tener un control anual de creatinina. Recordemos, como le decía, que si es que ya está en una insuficiencia renal avanzada, con una creatinina mayor de 1.4 o una depuración por debajo de 30 no se podría utilizar, y ante cualquier aumento de la creatinina habría que o disminuir la dosis o pensar en cambiar la medicación. Y el rango de tratamiento va entre 425 a 1700 miligramos al día. Comúnmente se da después de los alimentos, ¿no? Las sulfonilurias, otro de los medicamentos que todavía se utilizan. Estas sí no se deberían de utilizar tanto en adultos mayores, a diferencia de la metformina, pero en la práctica vamos a ver que sí todavía se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque como también es una molécula antigua, sigue siendo un medicamento con un costo bastante accesible. Solamente estaría indicado en diabéticos que tengan reserva pancreática, estimula la liberación de insulina por las células beta pancreáticas, por eso es importante lo que les mencioné anteriormente, y aumenta la acción de la insulina a nivel periférico. También está contraindicado en hepatopatía, insuficiencia renal o aquellos que tengan riesgo cardiovascular. La precaución es que estas generan riesgo alto de hipoglicemias, y por eso es que no es un medicamento que se prefiera para los adultos mayores. Si hay posibilidad de no darlo, ¿no? y de optar por otro tipo de medicamentos, es preferible. Sobre todo en mayores de 80 o en los que tienen ya presente la enfermedad renal, ¿no? Bueno, hay algunos de ellos, sobre todo la glibenclamida, estaría contraindicada por este riesgo alto de hipoglicemia. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa lo que hacen es inhibir la alfa-glucosidasa intestinal, enlentecen la digestión y la absorción intestinal de los hidratos de carbono. Tampoco tienen mayor riesgo de hipoglicemia, sin embargo, el descenso de la glucosa no es tanto como en el caso de la metformina, por ejemplo, y sí tienen algunos efectos colaterales, sobre todo gastrointestinales, como flatulencias o diarreas, ya que disminuyen el tránsito intestinal, entonces hay más tiempo para que el alimento
en el intestino y genere pues gases, ¿no? Ese tipo de efectos. Las tiazolidinedionas lo que hacen es que disminuyen la resistencia insulínica a nivel muscular y del tejido graso. Estos medicamentos sí hay que tener precaución si es que el adulto mayor tiene insuficiencia cardíaca, caídas y o fracturas, porque se ha visto que se puede asociar o empeorar estos cuadros. Como efectos secundarios tenemos la hepatotoxicidad severa, aumento de peso, retención hídrica, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de fracturas, como les decía, e incluso hay estudios que mencionan que aumentaría el riesgo de deterioro cognitivo. Las incretinas, tenemos los inhibidores dipeptidil peptidasa 4. Estos inhiben la enzima proteolítica DPP4 que degrada las hormonas incretinas, aumentando la disponibilidad y acción del glucagon-like péptido 1 endógeno. Son útiles como monoterapia, pero también se pueden combinar con otros medicamentos como la metformina, por ejemplo. Son de vía oral, son bien tolerados, seguros, eficaces. No tienen riesgo de hipoglicemia y eso sería un punto a favor del medicamento. No modifican el peso. Menor posibilidad de interacciones medicamentosas. El problema con este medicamento es el alto costo. Son, sí, moléculas más actuales, ¿no? Que han salido en los últimos años. Y lo que sí tendría una indicación clara es en pacientes con falla renal y albuminuria. Es decir, diabéticos que ya tengan falla renal y albuminuria, sí se ha visto que estos medicamentos a través de los estudios pues mejoran o detienen la falla renal y entonces sería una buena alternativa. Sin embargo, como les decía, el tema de los costos es algo que mejorar. Los agonistas del receptor del glucagon-like péptido 1 también es un medicamento que tiene buena llegada para el adulto mayor, que no generan tantos efectos colaterales. La indicación de este medicamento serían los que tienen alto riesgo de enfermedad aterosclerótica, mayores de 55, estenosis de carótida, coronaria o en miembros inferiores, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, esta sería una indicación también clara para el uso de este medicamento en el paciente diabético. Sin embargo, nuevamente el tema de costos sería algo en contra. Lo tenemos en la opción de inyectable, vía subcutánea 2 veces al día, y esto también sería algo en contra si es que el paciente no tiene buena habilidad visual, motor y cognitiva para aplicarse la medicación. Bueno, otro grupo son los transportadores de sodio glucosa tipo 2. En el caso de esta medicación, está indicado sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección de menos del 45%. Sí se ha visto que pueden tener efectos adversos como micosis genital, sobre todo en mujeres, y cuadros repetitivos de hito. El problema, además de, como los anteriores que hemos mencionado, sería igual el alto costo, ¿no? Entonces ya estamos viendo grupos de medicamentos enfocados no solamente al paciente diabético, sino que tenga alguna comorbilidad asociada. En este caso, insuficiencia renal. En el caso del agonista de receptor del glucagón, estamos viendo que es la enfermedad renal, la insuficiencia renal, perdón, las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, y en el caso de los inhibidores de PPP sería la falla renal, ¿no? Son medicamentos más dirigidos para diabéticos con alguna patología asociada. Sin embargo, el tema de costos en estos tres, por lo menos los tres últimos, que son buenos medicamentos, sigue siendo un problema. Bueno, acá un resumen para que puedan luego revisarlo junto con los rangos, dosis usuales de estos medicamentos. Acá un algoritmo en donde vemos, ¿no? En mi paciente más de 75, sí, entonces le hago una BGI y veo acá qué fármacos son recomendados. Está en situación de fragilidad o dependencia, tiene demencia moderada o grave. Si la respuesta si la respuesta es sí, entonces igual tengo algunas alternativas. Siempre, como les decía, a primera mano la metformina. Otras posibilidades son el inhibidor del DPP4 o el uso de insulina, ¿no? Si es que, ¿cuáles son las posibilidades o los fármacos menos recomendados? Ojo que no dice que no, pero sí son menos recomendados. Tenemos sulfonilurias, glinidas, el riesgo de hipoglicemia es alto con estos, pioglitazona, el inhibidor del
SGLT2 o el GLP-1 que también lo hemos mencionado. Ahora, si tiene insuficiencia renal, ya lo habíamos dicho, el inhibidor del DPP4 es una alternativa, la insulina también, obviamente. Acá, si es que tiene esta depuración de creatinina menor de 30, mencionamos que no puede usar metformina, no puede usar sulfonilurias, ¿no? Entonces ya tenemos más limitación para los tratamientos. Y si tiene enfermedad cardiovascular, igual tenemos estas posibilidades de la metformina, el inhibidor del SGLT2, el GLP-1, inhibidor del DPP4, la pioglitazona o la insulina. Ahora, eso en cuanto a tratamientos con posibilidades vía oral o incluso aplicación subcutánea, pero ahora vamos a hablar de la insulina. Y en este caso, la valoración es individual en la dosis total que va a requerir el paciente y que va a necesitar, va a depender sobre todo de qué objetivo de tratamiento tenemos. Este objetivo de tratamiento me refiero a ese cuadro en donde presentábamos 3 tipos de pacientes según su estado cognitivo y su funcionalidad. Bueno, eso me va a dar mi objetivo, ¿no? Cómo quiero que amanezcan ayunas o antes de acostarse. La adherencia en la modificación de los estilos de vida también es importante. El grado de resistencia a la insulina que tenga el paciente y la variación individual en la farmacocinética de la insulina. Pasos prácticos para el inicio de insulina: hay que evaluar la necesidad, cómo está, bueno, su función, cognición y estado de ánimo, realizar una BGI, evaluar el riesgo vascular, identificar metas y objetivos, determinar el régimen de insulina, el modo de aplicación y el método de monitorización y decidir las fechas de reevaluación. Bueno, la insulina puede mejorar muchas alteraciones metabólicas de la diabetes tipo 2 e incluso inducir cambios antiaterogénicos e incrementar la sensación de bienestar. Sin embargo, también se asocia a la ganancia ponderal y al ya comentado riesgo de hipoglicemia, ¿no? Y por eso es importantísimo verificar que la aplicación sea la que uno ha prescrito en los momentos adecuados, que no haya momentos en que el paciente deje de recibir alimento que pueden generar un problema. La dosis diaria de inicio debe ser más baja de lo habitual, de 0.1 a 0.2 unidades por kilo, que en sujetos más jóvenes, ¿no? Donde se suele utilizar otros rangos un poco mayores. Sobre todo en los ancianos frágiles, de bajo peso o con insuficiencia renal. Entonces, si yo tengo, este rango, en los frágiles o los que tienen bajo peso o insuficiencia renal, probablemente empiece con 0.1, ¿no? La dosis de ajuste deberá realizarse de forma gradual y progresiva. Acá tenemos los tipos de insulina que hay ahorita en el mercado, las ultra rápidas, intermedias, prolongadas. Las más económicas, las que manejan el seguro o más el MINSA, son, como sabemos, en el caso de la rápida, la cristalina, y en el caso de la de acción intermedia, la NPH, ¿no? Por lo tanto, es importante conocer el inicio de acción. Bueno, de todas en realidad es importante conocer el inicio de acción en el momento que lo aplico, el pico que tiene justamente para poder evaluar hipoglicemias si es que presenta el paciente, y la duración que puede tener el medicamento a lo largo del día para saber con qué intervalo lo voy a aplicar. Para terminar, este es un resumen también de la guía de este año. Vamos a ver por acá. A ver, pues dice entonces, como primera línea del tratamiento, metformina, ¿no? Y bueno, los cambios en los estilos de vida que puedan incluir el manejo del peso y la actividad física. Luego yo tengo que establecer si es que mi paciente tiene enfermedad aterosclerótica, falla renal o insuficiencia cardíaca, y considerar si es que, por ejemplo, un tratamiento individualizado, ¿no? Si el objetivo de mi hemoglobina glicosilada, el uso de metformina, si lo puede tener o no. Según estas enfermedades, es que yo puedo tal vez considerar otras alternativas de tratamiento o agregar otros tratamientos. Esto es lo que ya habíamos conversado acá en azul, si es que tiene el riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Hay que ver si es que tiene más de 55 años, enfermedad coronaria o carotidia, o estenosis de los miembros inferiores mayor al 50%, o hipertrofia del ventrículo izquierdo. En este caso,
el GLP-1 es una buena alternativa que ha demostrado beneficios en este tipo de pacientes. También el GLT2 también ha demostrado algún tipo de beneficio en este tipo de pacientes. Por otro lado, si tiene insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor del 45%, el GLT2 también es donde se ha visto mayor beneficio, a diferencia de los demás. Y en el caso de la falla renal, bueno, hay que verificar si es que tiene albuminuria o no para ver qué tratamiento sería el más adecuado. Esto ya es un poco más complejo para determinar el riesgo de hipoglicemias o minimizarlos y cómo podemos mezclar los medicamentos, porque como sabemos a veces no basta con uno para poder controlar la glucosa, sino que hay que hacer la sumatoria de alguno o de otro medicamento y algunos de ellos se potencian, entonces habría que conocer cuáles son las fórmulas que nos pueden ayudar mejor para el paciente, siempre que lo tolere. Muy bien. Esa sería lo que es la clase de diabetes en el adulto mayor. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces a manera de resumen, solo recordarles que como conclusiones, recordar que la diabetes mellitus se va a enfocar entonces de una manera diferente en el paciente adulto mayor. Ya conocemos cómo realizar la BGI, entonces la BGI va a ser un punto importante porque hay que ver funcionalmente cómo se encuentra, cognitivamente. Eso nos va a ayudar a determinar los objetivos que yo tengo como parte de mi tratamiento. Dentro de lo que es la medicación, si hay oportunidad de darle medicamentos vía oral, si es que su función renal está adecuada, la metformina sigue siendo el medicamento de primera línea. Simplemente hay que verificar que sea tolerada vía oral, que no le genere diarrea, flatulencias o baja de peso importante, y que su función renal se encuentre adecuada para poder prescribirla, ¿no? Si es así, es un medicamento bueno, con pocos efectos colaterales y lo más importante, con poco riesgo de hipoglicemia. Después de la metformina, bueno, tengo toda una gama de medicamentos que ya los hemos mencionado rápidamente, y algunos de ellos indicados específicamente para patologías como la enfermedad renal, si es que ya la tiene, o enfermedades cardiovasculares, si es que ya la tiene, o insuficiencia cardíaca, si es que ya la tiene. Y luego tendríamos la insulina, que, bueno, es una alternativa para mejor control glicémico. Siempre es a la que se recurre si el paciente, por ejemplo, está en sepsis. Como sabemos, no siempre se utiliza el paciente crítico, insulina para el manejo de estos pacientes, o el paciente prequirúrgico. Entonces es importante conocerla y saber que la dosis que le voy a dar al paciente, los rangos, son menores a los que normalmente le daría a un adulto más joven, ¿no? Sobre todo si es frágil, si tiene baja de peso o si tiene falla renal. Ok, entonces pasamos a la clase de osteoartrosis. Sí, doctora, está bien. Ok. Bueno, esta patología también es muy prevalente en el adulto mayor. Seguro tendrán familiares, tíos, abuelos, ¿no? Incluso sus padres si ya son mayores, que comúnmente les van a pedir alguna opinión sobre dolores que tengan en articulaciones. Lo más frecuente son rodillas, caderas, y es importante conocer cómo manejarla y cómo enfocarla en este grupo poblacional. La definición entonces es una artropatía crónica que afecta a toda la articulación involucrando degradación del cartílago, remodelamiento óseo, formación de osteofitos, inflamación sinovial. Va a generar dolor, inflamación, calor y pérdida de la función articular, que es una de las partes que nos interesa más junto con el dolor, porque esto va a limitar la funcionalidad de nuestro paciente. Lo que vamos a evidenciar es que hay pérdida del cartílago, se forman los osteofitos, espolones óseos y el hueso subcondral puede verse comprometido.
La esclerosis va a provocar dolor, discapacidad y sobre todo reducción en la calidad de vida del paciente. Bueno, mientras va pasando la diapositiva, entonces en esta definición ya vamos viendo que el adulto mayor, sumado a estos cambios que se dan por la misma enfermedad y esto junto con otras patologías que ya puede tener, que lo comprometen, por ejemplo, la misma diabetes que puede generarle neuropatías o algunos otros problemas que pueda arrastrar de la juventud como cirugías, ¿no? Va en general a limitar su estado funcional. Uy, no sé qué pasó que no. Ya. Epidemiología. Es una de las enfermedades más discapacitantes en el mundo entero. Las estimaciones mundiales son alrededor de 302 millones de personas en todo el mundo. Sobre todo afecta a mujeres, 18%, un 9.6% en varones y sobre todo mayores de 60 años serían los más comprometidos con síntomas de osteoartrosis. El 80% de los pacientes con osteoartrosis van a tener limitaciones del movimiento, es un porcentaje bastante importante, y el 25% no podrá realizar sus actividades principales diarias. La OMS menciona que el aumento de la expectativa de vida que se está dando en todo el mundo, lo que va a generar es que la osteoartrosis sea una causa importante de discapacidad. En este caso se habla del 2020, considerándola la cuarta causa de discapacidad alrededor del mundo. Como ya les mencionaba, las articulaciones comúnmente afectadas son rodillas, caderas y manos, como vamos a ver también más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos algunos que son modificables y otros que no. El peso, por ejemplo, es un factor de riesgo importante. Las personas obesas y por lo tanto que las articulaciones de rodillas o caderas tengan que soportar más peso, tienen más riesgo para esta enfermedad. Eso sí es modificable. La edad o el sexo no lo son, son factores de riesgo no modificables. A mayor edad, mayor riesgo de tener esta enfermedad. El sexo femenino se ve con un poco más de compromiso, aparentemente por una influencia hormonal que pueda haber. Y la actividad ocupacional, que es modificable, también sería un factor de riesgo importante. Por ejemplo, aquellos que cargan peso, atletas o personas que estén en Fuerzas Armadas donde troten mucho, corran o marchen, podrían tener un mayor riesgo para tener osteoartrosis. Otras causas, lesiones congénitas con las que nazcan, anormalidades articulares que presenten, desgarros meniscales u osteoartrosis en otras articulaciones, ¿no? También son importantes la alineación del pie y la rodilla y la predisposición genética que pueda tener la persona. Entonces, dentro de la patogenia, mencionábamos que podemos tener obesidad en la persona, una mala alineación articular que puede generar una sobrecarga de peso en alguna de las articulaciones. Por ejemplo, si tengo un problema en la cadera derecha y todo mi peso lo enfoco en el lado izquierdo, pues la rodilla o la cadera de ese lado van a ser los que van a trabajar más y probablemente pueda desarrollar artrosis en esas articulaciones. O si es que tengo un miembro más corto que el otro y se va a dar lo mismo si es que no busco una solución como un zapato ortopédico. Lesiones que se puedan dar en la juventud con el tiempo pueden generar osteoartrosis en esa zona, el envejecimiento que ya les mencionaba y estados inflamatorios crónicos. Estos van a generar cambios biomecánicos y moleculares que van a estar asociados con la patología. Entonces van a haber factores mecánicos que participan, como presiones repetidas deslocalizadas, y esto les decía que se ven en algunos atletas o en algunas ocupaciones que pueda uno tener por muchos años y generarle el riesgo. Asimismo van a haber mecanismos enzimáticos asociados a las metaloproteasas y serinoproteasas que puedan generar la enfermedad y una alteración a nivel del tejido sinovial. Entonces, tenemos que en el envejecimiento celular, a nivel de la mitocondria, se van a dar ciertos cambios con la disminución de ciertas sustancias y esto va a generar el aumento de radicales libres, de inflamación,
la disminución de la autofagia. Esta degradación va a estar mediada por lisosomas de proteínas dañadas y de orgánulos, y esto va a generar un aumento de citoquinas proinflamatorias. Este aumento de las citoquinas proinflamatorias va a generar un envejecimiento celular o aumento del envejecimiento celular, que sobre todo va a comprometer a los condrocitos, al cartílago, a través de una serie de enzimas o proteínas en sí, generando lo que es la osificación y la formación de osteofitos. Acá tenemos los cambios que se van a dar. Entonces tenemos que hay una pérdida de la capacidad para absorber energía en la misma articulación. El hueso subcondral se va a ver comprometido, va a haber una multiplicación a nivel de los condrocitos, aumenta de síntesis de enzimas degradativas que van a generar una degradación y ruptura a nivel del cartílago, engrosamiento de superficies óseas que están desprotegidas, formación de nuevo hueso, que es lo que se conoce como osteofitos espolones, y irritación a nivel de la membrana sinovial, generando una cápsula articular inflamada, ¿no? Una articulación inflamada, dolorosa, puede haber aumento de volumen, temperatura o incluso enrojecimiento en etapas muy agudas. Acá los cambios que se van a dar en comparación una articulación con osteoartrosis a una articulación normal. Tenemos a nivel del hueso subcondral, va a estar irregular, incluso se va a dar un remodelamiento en esa zona. A nivel del cartílago, va a lucir engrosado, con distorsión y fibrosis de la cápsula. El margen articular no va a estar bien definido, va a haber sinovitis, ¿no? Inflamación a nivel sinovial y la formación de los osteofitos y tumefacción de los tejidos blandos que se puedan dar. Bueno, acá tenemos lo que es la osteoartrosis en comparación con el envejecimiento biológico. Acá tenemos una parte de un adulto que va a envejecer saludable y uno con osteoartrosis, ¿no? Entonces, si es que se da un aumento del peso, esto va a generar un mayor riesgo para osteoartrosis, va a haber se va a dar una función mitocondrial inadecuada, va a ser inadecuada esta función mitocondrial, como les decía, pues se produce mayor número de radicales libres de oxígeno, oxidación. Esto va a generar un daño a nivel del cartílago. Vamos viendo cómo, por ejemplo, en este ejemplo, la persona desde los 40 años empieza a presentar estos cambios. Entre los 55 y 70 y ahí el daño articular, un estado inflamatorio a nivel sistémico, dolor y discapacidad, y empieza a haber sarcopenia, probablemente asociado también a sedentarismo, fragilidad, que es este estado previo a la discapacidad y de idearse de la mortalidad, ¿no? Entre los 70 y 85 años. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo más llamativo y por lo que acuden los pacientes a la consulta siempre es el dolor, ¿no? Que es el síntoma más frecuente, que se localiza en la articulación que está afectada. Se desencadena con el uso de la articulación, es decir, te mencionan, ¿no? Me levanto por las mañanas y al inicio me levanto y cuando me paro me empiezan a doler las rodillas, mis primeros pasos, bueno, de ahí a lo largo del día un poco mejoran, o incluso si dicen se vuelven a echar en la cama, pues el dolor también se mejora, ¿no? Hasta que nuevamente vuelva a hacer la actividad. A medida que progresa la enfermedad, del dolor es más continuo, apareciendo incluso el reposo o interfiriendo en la noche con el sueño. Esto sí debe quedar muy claro que no existe una relación entre la intensidad del dolor y el grado de daño estructural articular, ¿no? Entonces, las radiografías que uno suele pedir como base, como parte del diagnóstico, para tal vez descartar otras patologías, no se relacionan directamente con la intensidad del dolor que pueda tener la persona. La rigidez articular es descrita como la que aparece después de un periodo de inactividad, por eso es que aparece justamente a veces por las mañanas, porque uno descansa durante la noche. También puede existir un poco de rigidez matutina. La duración de la rigidez es siempre corta en el tiempo, y lo que lo diferencia de otras enfermedades inflamatorias en donde la rigidez se mantiene mucho más tiempo. Y la incapacidad funcional también es un rango bastante frecuente, sobre todo en adultos mayores. Es consecuencia de la misma enfermedad, es consecuencia del dolor,
y como mencionaba al inicio, esta enfermedad es una causa importante de incapacidad en ancianos, ¿no? La clasificación, tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias se dividen en localizadas y generalizadas. Localizadas es cuando compromete una sola articulación, por ejemplo, una rodilla, cadera, pies, manos. Y las generalizadas si es que compromete 3 o más grupos de articulaciones, ¿no? Lo que llamamos poliartrosis. Y las secundarias sí son, como dice el nombre, pues efecto de algo previo, ¿no? Puede ser por un trauma, una lesión, los tenistas, por ejemplo, en codos o en rodillas. Puede ser congénito, por displasia de cadera o condrodisplasias. Enfermedades metabólicas que puedan generarlo, enfermedades por depósitos de calcio, otras enfermedades óseas y articulares o enfermedades endocrinas. El diagnóstico básicamente está en función de las manifestaciones clínicas y las imágenes, sobre todo radiológicas. Es decir, cuando el paciente llega a la consulta, comúnmente con la evaluación clínica basta para un diagnóstico, salvo que haya mucha duda en el diagnóstico diferencial y se pidan pruebas mucho más complejas. Van a haber ciertos criterios que el Colegio Americano de Reumatología lo puede encontrar en su página, y estos criterios varían según la articulación comprometida, ¿no? Acá les puse un breve resumen, pero si quieren saber exactamente más sobre los criterios que utilizan, pueden entrar a la página. Y más que todo, se utilizan mucho ya para definir, o para estudios para definir exactamente el diagnóstico, los criterios que les menciono. Dentro del diagnóstico por imágenes, la radiografía convencional es la que más se utiliza porque además que es más accesible, barata, ¿no? Ya si uno quiere algo más complejo, tenemos la resonancia magnética que nos permite un diagnóstico temprano y sobre todo nos permite ver estructuras más allá del hueso, como los ligamentos o meniscos, y algunos exámenes de laboratorio, pero que se utilizan más para el tema del diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando uno tiene mucha duda sobre si es una osteoartrosis nada más o hay otra enfermedad asociada. Entonces la radiografía nos permite ver cambios estructurales como una disminución del espacio articular, los osteofitos, que es esta formación nueva de hueso que les mencionaba, o el remodelamiento óseo que se da alrededor de la articulación. Esta osteoartrosis puede surgir en cualquier articulación sinovial en el cuerpo, pero es más común en las grandes, en las articulaciones grandes como rodillas y caderas, manos, columna vertebral. En el caso del tratamiento, primero hay que hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Tener bien claro la parte clínica, indagar mucho en las molestias, en las quejas del paciente de cómo empezó la enfermedad, descartar adecuadamente otras posibles causas de dolor o de patologías asociadas a artrosis. Por ejemplo, en el adulto mayor pasa mucho que a veces fisuras o fracturas son confundidas con problemas de osteoartrosis porque muchos creen que cualquier queja de una articulación ya es osteoartrosis y no tratan de indagar más si hubo un golpe previo, una caída, ¿no? O si ha generado mucha limitación funcional en un corto tiempo, definitivamente hay que descartar algo agregado y no solo pensar en que sea una osteoartrosis. El tratamiento debe individualizarse y ajustarse a la articulación afectada, y los objetivos del tratamiento de la artrosis son controlar los síntomas, mantener la función articular y reducir al máximo la progresión de la artrosis. De manera general tenemos acá lo que es el enfoque del tratamiento en el medio: educar, aconsejar y que el paciente tenga acceso a la información de manera oportuna, ejercicios de fortalecimiento muscular y programa de ejercicios aeróbicos, planificar la pérdida de peso, sobre todo en pacientes obesos. Eso va a ser sumamente importante. Ya para el manejo del dolor, por fuera de esto, que también se va a manejar, o sea, el dolor definitivamente va a disminuir si es que uno disminuye la sobrecarga con la pérdida de peso, o si es que le ofrece un plan de ejercicios al paciente. Bueno, por fuera de esto ya tenemos otras alternativas como el paracetamol y los AINES tópicos. Sí vamos a ver más adelante que el paracetamol, si bien es cierto, tiene pocos efectos colaterales, hay algunas articulaciones en donde su eficacia o para controlar dolor no es tan buena, ¿no? Y hay que optar por otros tratamientos. Y ya por fuera de esto tenemos
Los AINES, los inhibidores de la COX-2, glucocorticoides intraarticulares, incluso opioides, que no hay que tener temor en iniciar opioides en pacientes con artrosis. Los opioides no solo se usan para el paciente terminal o con cáncer. La artrosis puede ser una enfermedad muy dolorosa y si yo controlo el dolor, puedo evitar la limitación funcional de mi paciente, ¿no? Bueno, aplicar calor o frío en el área de dolor, ayudas técnicas, bastones, por ejemplo, andadores, prótesis, terapia manual, manipulaciones y estiramientos, lo que son TENS, calzados como plantillas o que absorban los impactos, ortesis, etc. Bueno, dentro de los tratamientos entonces farmacológicos, ahí les he puesto un pequeño resumen de lo que tenemos a mano. Tenemos los no opioides, como el paracetamol, también los opioides sean menores o mayores. Nuevamente les mencionaba que utilizar morfina o fentanilo o buprenorfina en estos tipos de pacientes no debe ser un tabú. Los antiinflamatorios no esteroideos, tenemos los no selectivos y los selectivos de la COX-2, dependerá mucho del riesgo en todo caso de sangrado. Recordar que los antiinflamatorios no se deben de dar por tiempo ilimitado porque generan muchos efectos colaterales, sobre todo lo que es sangrado gastrointestinal, y también pueden generar efectos o problemas a nivel renal, falla renal, pueden llevar a eventos cardiovasculares, algunos que tienen riesgo, o cuadros hipertensivos. El tratamiento tópico con AINES tópico o capsaicina y otros fármacos que están más en boga que todavía se usan, tenemos la glucosamina, condroitin, diacereína o el ácido hialurónico. En lo que es la glucosamina y el condroitin, son bastante antiguos los medicamentos, lamentablemente no tienen mayores efectos como remodeladores del cartílago o regeneradores de cartílago, pero bueno, tienen algunos pocos estudios que lo avalan. Vamos a ver también algunos cuadros que nos mencionan eso. Solo esto para hacerle acordar las contraindicaciones de los AINES, porque muchas veces vamos a tener adultos mayores con este tipo de dolor por osteoartrosis y el AINES no va a ser una alternativa para estos pacientes. Y tenemos que pensar en otras alternativas para manejar el dolor, ¿no? Y ahí vamos a tener, pues, como les decía, que usar o algo tópico o terapia o opioides, opioides como el tramadol o la codeína o algunos más fuertes como la buprenorfina. La contraindicación total, la úlcera gastroduodenal evolutiva, antecedentes de úlcera péptica o hemorragia recurrente, insuficiencia hepatocelular grave, antecedentes de hemorragia o de perforación digestiva por AINES, insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia renal grave, bueno, y en el caso del embarazo, que no es nuestro caso, ¿no? Y ahí ya tenemos algunas más específicas. En el caso de los COSIP y el diclofenaco, contraindicado en cardiopatía isquémica comprobada, arteriopatía periférica o antecedente de SB. Abajo hay un acápite para el paciente adulto mayor que se recomienda tener en cuenta el mayor riesgo de efectos adversos graves debido a las comorbilidades frecuentes, a la polimedicación que expone al riesgo de interacciones medicamentosas y a un organismo debilitado. Por ejemplo, el paciente anciano que comúnmente es polimedicado y ya toma aspirina o clopidogrel por alguna patología previa y además por un dolor empieza a tomar diclofenaco, naproxeno o ibuprofeno de una manera no adecuada, no de manera ilimitada o en dosis altas, podría generarle mayor riesgo de sangrado, ¿no? Por eso es importante preguntar la medicación previa que tenga. Bueno, vamos a ver algunas indicaciones en este caso tenemos indicaciones o recomendaciones que se consideran buenas y algunas que son condicionales, ¿no? Que los estudios no son tan concluyentes. Y las diferencian en las articulaciones que comúnmente son más afectadas, mano, rodilla y cadera. Entonces, el ejercicio en todas es una recomendación fuerte. Caminar, fortalecer
el entrenamiento neuromuscular y el ejercicio acuático, por ejemplo, para osteoartrosis se considera que es una muy buena alternativa. En todas también, empoderar al paciente, es decir, darle la información suficiente para que conozca de su enfermedad y que se pueda cuidar por sí solo. Este tipo de programas también se ha visto que son recomendaciones fuertes. Perder peso, en el caso de la cadera y la rodilla, es indispensable si es que hay sobre todo obesidad o sobrepeso. Para cadera y rodilla igual, ejercicios como el tai chi son muy buenos, además que nos ayudan con el balance, el equilibrio y disminuyen el riesgo de caídas. El uso de ayudas como el bastón en cadera y rodilla. El uso de ortesis del primer carpo metacarpal, como vemos acá, ¿no? En el primer dedo es donde se ajusta en el caso de la mano, rodillera en el caso de la rodilla. Hasta ahí tenemos recomendaciones fuertes que hay para estas articulaciones. Y algunas que son condicionalmente recomendadas, es decir, si las anteriores no han surtido efectos, si es que, bueno, tenemos opción para darlos, tenemos lo que es calor y enfriamiento local, la terapia cognitivo-conductual, acupuntura, taping, que es esto que ya habrán visto que ponen algunos fisioterapeutas, ejercicios de balance, sobre todo para cadera y rodilla, otras ortesis que puedan haber, parafina, para manos, solamente indicado para manos, yoga para rodilla, y el RFA, uy, el último sí ya no recuerdo las siglas, pero en todo caso, bueno, esas son las recomendaciones que pueden ser condicionadas, no tienen una fuerza de recomendación muy grande. Nuevamente, en cuanto a medicamentos, a terapia farmacológica, los antiinflamatorios no esteroideos son buenos para controlar dolor en todos. Ojo, son buenos, son una recomendación fuerte, pero ya hemos visto las contraindicaciones que pueden haber para su uso, ¿no? Entonces, sí son buenos para controlar dolor, pero habrán ciertas contraindicaciones según comorbilidades que tenga la persona, ¿no? Y lamentablemente el adulto mayor, un gran porcentaje de ellos van a entrar dentro de este grupo con comorbilidades que nos va a o aumentar el riesgo de usar este medicamento, por lo que yo tengo que estar más en permanente contacto con el paciente, o, me va, si es que el paciente lo toma, se automedica, por ejemplo, que los AINES uno sabe que en la farmacia van y se lo dan con frecuencia, el riesgo pues va a ser muy alto, ¿no? Ok, en caso de manos, los AINES tópicos, por ejemplo, diclofenaco en gel, eso mencionan que es una recomendación igual condicional, no tan fuerte, sin embargo en rodillas sí sería algo efectivo. Entonces se podría, para disminuir los riesgos de los AINES, una opción es el tópico en rodilla. En cadera no lo menciona. Otros esteroides, como los corticoides, en manos, sería una recomendación condicional, sin embargo, una recomendación fuerte si es para rodillas y para caderas, más aún si es su aplicación es guiada por imágenes, ecografía, por ejemplo. Bueno, acetaminofén, que se puede considerar el paracetamol, como vemos acá, no es una recomendación muy fuerte a comparación de los AINES, sin embargo, sí estaría recomendada si es que hay si no se pueden usar AINES, por ejemplo, es una opción. Estaría recomendada en los tipos de articulaciones que son las más frecuentes. Y ya sabemos pues que el paracetamol tiene pocos efectos colaterales, ¿no? Y tenemos un techo más o menos alto, hasta 4 gramos para usar al día sin mayores efectos colaterales. El tramadol como un opioide débil es una alternativa, igual como una recomendación condicional. El uso de duloxetina, que es un antidepresivo, mencionan que es una buena opción. Si es que, por ejemplo, esto tiene contraindicado el uso de AINES, es una buena opción para probar. Tiene un efecto, además de que esta enfermedad, la osteoartrosis, acompaña mucho de depresión, que podría tanto manejar la depresión, también tendría un efecto sobre el dolor. Se puede dar solo o con AINES. El condroitin, por ejemplo, que lo mencionábamos y lo dije anteriormente, que es uno de estos medicamentos que se venden como remodeladores del cartílago. El condroitin con
bueno, el condroitin en general, acá en esta guía lo mencionan solo para mano y también con una recomendación no tan buena, ¿no? Y la capsaicina tópica para rodilla y también no tan fuerte como el uso de AINES tópico, que sí sería una recomendación más fuerte. Bueno, acá ya tenemos entonces lo opuesto. ¿Qué es lo que sí está fuertemente demostrado que va en contra o también con una indicación un poco condicional según la tolerancia del paciente? En el caso de lo que es la parte física, psicosocial del paciente, tenemos para rodilla y cadera la estimulación percutánea de los nervios. Eso mencionan que no tendría ningún efecto, por lo tanto, en contra de esta indicación es fuerte el no utilizar esta intervención. La iontoferesis, que es una posibilidad también, solamente sería indicado para manos y sería condicional. Todos los que ponen como condicional, que estén en rosado más claro, sería si es que hay contraindicación para los otros tratamientos y digamos que lo tenemos a la mano, el paciente tiene accesibilidad al tratamiento, pues podría probarse para ver, ¿no? Pero no hay una evidencia fuerte. La terapia manual con o sin ejercicio, la terapia de masaje, la modificación del calzado, las plantillas de cuña o la terapia de vibración pulsada. Todas esas igual en contra, pero igual si es que no hay otras alternativas, pues podría probar. Y en cuanto a la parte farmacológica, totalmente o en contra por una fuerte evidencia el uso de bifosfonatos, de glucosamina, de hidroxicloroquina, metotrexate, inhibidores del factor de necrosis tumoral, antagonistas de los receptores de interleuquina 1. Todos esos, una fuerte contraindicación para mano, rodilla y cadera. En la inyección con stem cell, en lo que se había probado en rodilla y cadera, estaría también contraindicado. El uso de condroitin en mano podría ser una posibilidad si es que, como les decía, no hay alternativa para acceder a las que sí tienen una indicación más fuerte, mientras que en rodilla y cadera no habría beneficio. El ácido hialurónico intraarticular para mano y para rodilla, mientras que en cadera no habría absolutamente beneficio, ¿no? La toxina botulínica en cadera y rodilla, la capsaicina tópica en mano, colchicina, los opioides diferentes al tramadol o el aceite de pescado, la vitamina D, para cualquiera de las tres articulaciones, también de manera condicional, en el caso de que haya contraindicación o poca respuesta a otros tratamientos. Ok, bueno, entonces eso sería el final igual de osteoartrosis. Como conclusiones, mencionarles nuevamente que es una enfermedad altamente prevalente en el adulto mayor, sobre todo altamente discapacitante, que disminuye su funcionalidad, su vida independiente, y por lo tanto es importante intervenirla y tratarla. Dentro de los síntomas más importantes, el dolor, que es lo que más discapacita, básicamente clínico, aunque sí hay ciertos parámetros que el Colegio Americano de Reumatología nos indica, y es importante tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales para no dejar pasar otras patologías. La radiografía es el examen más pedido, más barato, más rápido, ¿no? Que nos va a dar ahí ciertas indicaciones o presencias de disminución del espacio articular, la presencia de osteofitos, etcétera. Y ya si quiero algo más complejo, la resonancia, que nos va a ayudar a ver músculo, ligamentos, ¿no? Ya algunas otras alteraciones. Y como parte del tratamiento, no solamente implica el tratamiento farmacológico, el ejercicio, que vemos que tiene una alta recomendación, ¿no? Con fuerte evidencia, es parte importante, los ejercicios aeróbicos, acuáticos. Dentro de los medicamentos para el dolor, el AINES es una buena indicación. Sin embargo, en el adulto mayor van a haber múltiples contraindicaciones para el uso de AINES y hay que tener cuidado, sobre todo si hay antecedentes de hemorragias digestivas, de haber sangrado anteriormente con AINES, y ahí hay que ir pensando en otras alternativas.
y ya les he mostrado algunas que tienen una fuerte evidencia, otros que tienen más bien mucha información en contra, y que seguramente muchos familiares van a venir a preguntarles a ustedes, por ejemplo, de la glucosamina, el condroitín, que son frecuentes encontrar en el mercado. El colágeno, ahora que se encuentra mucho, la verdad todavía no hay suficiente información para indicarlo, ¿no? No, los estudios no han demostrado que genere algún cambio a nivel del cartílago, pero muchos pacientes, se los digo por experiencia, mencionan que se sienten mejor desde que lo usan. Bueno, eso es lo que mencionan de boca, ¿no? Pero se vende mucho y ustedes lo van a ver seguramente también. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, chicos, entonces, si no hay preguntas, nos estaríamos encontrando la próxima semana, que voy a dar la clase el jueves. He cambiado con el doctor Palomino de día. Voy a adelantar mis clases del jueves. Voy a presentarles lo que es cuidados paliativos en el adulto mayor y la prevención primaria y secundaria en el adulto mayor. ¿Sí? Está bien, Nos vemos la Está próxima bien, semana. doctora. Está bien, Doc, muchas gracias. Muchas gracias, Doc.